Buenas tardes. Esta es la presentación del trabajo de grado para optar por el título el programa de maestría en Ingeniería Civil con énfasis en construcción y en hábitat, denominado "Ha sido correctamente cobrada la valorización en Bogotá en los últimos 20 años? Análisis del beneficio, entendido como el mayor valor del predio, realmente adquirido por los predios beneficiados y su aplicación y su aplicabilidad a modelos de futuros de cobro". El trabajo fue elaborado por mí, el ingeniero Wilmer Ballén, y mi tutor, director de tesis, fue el doctor Carlos Eduardo Melo. Como antecedentes, rápidamente veamos que la valorización es un gravamen real que recae sobre las propiedades inmuebles que están beneficiadas por una obra pública que se construye cercano al mismo. En Bogotá, cerca del 80% de la malla de la arterial principal se ha construido basado en esta herramienta. También vemos que una de la manera como se adquiere, se cobra el beneficio dentro de las obras históricamente en Bogotá, ha sido algo que se ha denominado el grado beneficio, que es un factor numérico que se localiza por medio de una franja de terrena que relaciona la cercanía con la obra. Son estos colores que vemos en el plano: el rosado, el verde, el amarillo y el azul, que son el mayor, medio, menor y mínimo para el modelo matemático. Eh, Actualmente este establecimiento de esta zona de influencia por parte del IDU no corresponde a un proceso estandarizado y es totalmente subjetivo y derivando en errores. Simplemente lo hacen por cercanía a la obra y aumentando las zonas de influencia hasta donde la capacidad de pago dé para poder cobrar ese grupo. Este beneficio, entonces, de acuerdo a los modelos utilizados para hacer estos cálculos, relaciona en todo momento la pertinencia con la obra, pero este factor jamás se mide si el predio incluido dentro del cobro recibirá o no este mayor valor en el avalúo del predio a raíz de esta obra, y si es proporcional al tributo que se les ha cobrado, debido a que es una manera muy subjetiva como se hace hoy con métodos cualitativos y no cuantitativos. Más o menos este es el modelo matemático que se usa actualmente en el IDU y corresponde al establecimiento de un monto distribuible, un método de distribución, la zona de influencia. Esto genera un modelo y por ende el modelo matemático de los acuerdos últimos 20 años que se ha usado es el de factores de beneficio, y vemos que el único factor que relaciona, que tiene algo que ver con el tema, es el denominado factor de beneficio precisamente, y es el ligado a los colores del plano que mostramos hace un momento, donde en realidad pues no está midiendo ningún beneficio de la obra, simplemente es un factor de cercanía a la obra. También se usó más recientemente en el Acuerdo 724 del 2018 este modelo matemático llamado avalúo por distancia, donde vemos que el factor beta es lo único que podría relacionar algo en el modelo con hacer la pregunta directamente al IDU de qué significaba. Ellos efectivamente indican que esta muestra la relación entre la distancia y el avalúo a partir de los efectos del valor del suelo en producto de la cercanía de los bienes públicos. Y también manifiestan que no existe en la literatura actual una información sobre los efectos en los precios de los bienes de los inmuebles de este tipo de obras. Entonces, en resumen, el modelo Bogotá dice que la valorización debe tener tres parámetros de cobro: el costo total de la obra, que sí es tenido en cuenta en el modelo; el beneficio, que entendido como el mayor valor del predio, que no es tenido en cuenta; y la capacidad de pago, que sí la tienen en cuenta. Es decir, que es central es precisamente el vacío del conocimiento que este trabajo de grado piensa llenar, y la pregunta de investigación, y es demostrar si existió o no ese incremento en el valor del suelo a raíz de las obras públicas que se asignaron en los últimos 20 años, además para que sirva a la entidad para futuras asignaciones o a futuros investigadores. Impactos: básicamente proponer un cambio en la manera de cobrar en la ciudad, donde se podría fortalecer el IDU, aportar un instrumento que permita mejorar la aplicación del modelo del cobro, la certeza obtenida en las zonas que se les está cobrando, una herramienta de convencer a los ciudadanos y legitimidad en el cobro, y un punto de lanza para otros investigadores. Y la utilización de un modelo similar en la nación o en otros municipios del país, y sugerir el empleo de la técnica de regresión geográficamente ponderada, GWR, específicamente diseñada para hacer frente a este tipo de. Entonces, el objetivo general de la investigación es establecer si ha existido este beneficio a raíz de la obra construida asignada por valorización de los últimos 20 años, proponiendo un ajuste en la metodología en la medición del cálculo en los costos de la ciudad. Como objetivos específicos tenemos analizar la
variación de los factores o variables que influyen en mayor medida en el valor del suelo, del modelo IDU versus el GWR. El segundo objetivo específico es algunos atributos diferentes al modelo IDU. Y el tercero es formular un modelo GWR para el modelamiento del valor del suelo en la zona de influencia y posteriormente el contraste con los resultados para el. Rápidamente el marco teórico se enmarca en los precios hedónicos, donde el valor del inmueble es la variable buscada y las variables que lo construyen, una de ellas sería la construcción de infraestructura, hay características del entorno, características de la construcción, del mercado, etcétera, pero esta investigación se basó en la construcción de infraestructura para lograr obtener un la regresión geográficamente ponderada, GWR, es, cuando, es muy útil cuando existe una autocorrelación espacial, como es en el caso de valorización, y es recomendable para evaluar el empleo de alguna técnica para hacer este tipo de problemas. Entonces es un modelo de regresión empleado para explorar la viabilidad espacial y las relaciones entre una variable dependiente o explicada y sus variables explicativas, es decir, el valor del suelo y lo que hace que ese valor del suelo suba o baje. Esta GWR se implementa para modelar la ausencia de estacionariedad espacial, es decir, aquellas relaciones o sistemas que no son constantes en una determinada región de estudio, como es un caso de valorización. Hay una dinámica urbanística alrededor de las zonas de. En ese sentido, esas ventajas de la WR permiten identificar los patrones locales, lo que significa que puede capturar relaciones espaciales que varían de un lugar a otro, puede producir modelos más precisos, facilita la interpretación de resultados y su validación es un argumento fundamental que es capaz de demostrar que los parámetros poblacionales varían a lo largo y ancho de la relación. En el marco espacial se analizaron dos obras, la avenida Novena entre la calle 147 y 70, que es una obra contenida en el acuerdo 180 de 2005 y es una obra nueva, y la obra número 2 es la avenida Colombia o carrera 24 entre la 80 y la calle 76, es una obra del plan de obras del 523 del año 2013 y se encuentra dentro de la categoría de mejora. La metodología rápidamente fue la primera fase una recopilación de información, la segunda fase compilación y unificación de esa información gráfica y la tercera fase la escogencia de las variables más apropiadas para generar el modelo GWR y correr el modelo GWR. Se analizaron un poco más de 600.000 predios para esta investigación. Esta es una muestra de la estructura de la base de datos de las variables de la renta urbana que se tuvieron en. Vemos como conclusiones para el objetivo 1, que es el modelo IDU, que el estrato o nivel económico, a esta variable se observó que era casi nula su variación espacial para ambas obras, pero al contrastar los resultados con el GWR vemos para la avenida Novena que los estratos 4 y 5, 6 presentan una mayor representatividad, teniendo en cuenta que la variable base fue el estrato 3 para ambas obras. Todos los valores eran prácticamente positivos en el valor de suelo y para la avenida Colombia tenían los mismos estratos citados 4, 5 y 6, tendiente a cero, pero con valor positivo en la gran parte de la zona de influencia. Mientras que para los estratos de las obras de los estratos 1 y 2, que eran minoría en ambas zonas, su representatividad era totalmente negativa. Entonces aquí vemos que existe sí una jerarquía de esta variable como la plantea el IDU, que a mayor estrato mayor contribución debería pagar, pero esta no necesariamente agrupa la absorción de parte del beneficio, en razón a que los estratos 1 se les cobra dicha característica cuando está aprobado. En cuanto al atributo pisos, vemos que la conclusión es que el tipo de obra como tal es el que podría llegar a dar negativo sobre el beneficio, por ello es muy importante incluir este factor dentro de la alternativa, ya que para los predios el que estén cercanos a la vía que estén cercanos a la vía y solo aplicarse para obras nuevas. El uso y explotación económica, vemos que es una variable que sí se debería usar, pero con limitarlo a factores numéricos diferenciales y no tenerse en cuenta la variable base para cada zona de influencia, que en el caso de los de investigación, en ambos fue el uso. El grado de beneficio, vemos que este comportamiento, digamos que este es uno de los resultados más sorprendentes del estudio, y es que vemos que se desmonta el mito de que necesariamente indica que la cercanía a la obra influye en su mayor valor, y que esto es lineal en lo espacial, es decir, se va disminuyendo a medida que nos alejamos de la obra. Vemos con el estudio que esto no fue así. No es por defecto y sin tener en cuenta las demás variables del contexto urbano que conforman las zonas de influencia, como los usos, la cercanía a otras vías, sitios de interés, tipos de obra, etc. Ahora para el objetivo 2, que fueron las conclusiones A.
atributos diferentes al modelo IDU, vemos que en el asunto de las vías dio algo muy sorprendente. Las vías que son del mismo sentido de la que se está cobrando, es decir, como las dos del estudio fueron carreras, es decir, que van de norte a sur en el eje de la ciudad, para las vías que están en ese mismo, en el sentido contrario, que forman un circuito vial, estas obras investigadas ayudan a cerrar o delimitar mejor y por ende generó mejores matrices origen-destino, lo que sin duda influyó en el valor del suelo como muestran los resultados. Mientras que para los ejes viales paralelos a las obras investigadas se convierten en alternativas para el mismo desplazamiento, lo que arrojó resultados para el valor del suelo ligeramente negativos. Es algo muy importante. La topografía y disponibilidad de servicios públicos no fue un determinante importante en estas dos zonas porque todas las zonas disponían de buenos servicios y la topografía era medianamente plana con ligeras inclinaciones, pero vemos que es una variable muy importante para modelos en otras ciudades del país. Y el tipo de obra definitivamente es el que se debe incluir en los modelos de distribución, no solo a nivel local, sino municipal y nacional, en razón a que es el fundamento principal de la estructura. Conclusiones generales, vemos que es evidente y claro que sí existió beneficio por las obras analizadas, pero al intentar determinar cuál o cuáles de estas variables influyeron en el aumento del valor del suelo, se debería tener una visión holística para intentar comprenderlo. Esto explicado como la visión que se supone que todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas explicadas como la suma de sus componentes. En otras palabras, considerar que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes, por lo que esta investigación propone que a futuros cobros se desarrollen modelos GWR o modelos similares estadísticos espaciales donde se tengan en cuenta múltiples variables que al final arrojen lo que deberían ser las que deberían ser seleccionadas para el cobro de una obra en particular y no intentar aplicar una receta similar para diferentes cobros, inclusive siendo el mismo tipo de obra, ya que la variará la zona y por ende sus características propias. Por lo anterior, se puede concluir que el cálculo de la contribución de valorización por parte del IDU para los cobros de las dos obras analizadas, en general donde se han usado estos mismos modelos, no es el más apropiado y por ende, respondiendo a la pregunta planteada en el título de investigación, no ha sido correctamente cobrada la valorización en los últimos años en Bogotá y además las zonas de influencia no están siendo objetivamente y numéricamente bien establecidas y los métodos empleados no corresponden. Muchas gracias.